Muy bien, hermanos, vamos a seguir nuestro estudio que hemos querido iniciar expositivamente del libro de Efesios, donde hace 8 días meditamos sobre los 2 primeros versículos y hoy nuestros ojos se van a posar sobre el versículo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito el que nos bendijo. El Espíritu Santo ha querido comunicarnos a través de esta carta todo lo que los creyentes somos y lo que tenemos en Cristo. Y partiendo de eso, es decir, que nosotros entendamos, partiendo de lo que somos y tenemos en Cristo, nos quiere el Espíritu Santo indicarnos lo que debemos hacer al estar en Cristo. En ese orden, el Señor quiere que entendamos qué somos y qué tenemos en Cristo. Y parados en eso, vamos a hacer lo que Él nos ordena al estar nosotros en Cristo, y todo para la gloria del Señor. Pero la carta empieza a hundirse en aguas más profundas, porque el Señor quiere que nosotros sepamos que todas las bendiciones que tenemos como creyentes o como regenerados nos han venido de acuerdo a un plan eterno. De manera que Dios desde la eternidad ha diseñado un plan, y todo lo que nosotros como hijos de Dios o regenerados tenemos, nos han venido de acuerdo a ese plan eterno. Sin embargo, antes de continuar, quiero que tengamos en cuenta 3 cosas que nos van a acompañar en el estudio de la carta a los Efesios. Son 3 asuntos que nosotros debemos entender, porque cada momento en el libro de los Efesios los vamos a encontrar. El primero de ellos es la singularidad de la iglesia en los propósitos eternos de Dios. Es decir, hermanos, que en Efesios nosotros vamos a reconocer que los planes de Dios, esos planes eternos de Dios, se van a desarrollar a través de la institución llamada iglesia. En esta carta, como tal vez en ninguna otra, los creyentes no somos vistos en nuestro llamado individual, sino en nuestro llamado como iglesia. Hay un marcado énfasis del tema de la iglesia en la carta a los Efesios. Usted puede verlo por la manera tan abundante en que el apóstol habla de nos y nosotros. Y siendo una carta de 6 capítulos, usted va a encontrar que al menos 9 veces está la palabra iglesia literalmente allí. Y esto significa que, hermanos, que los creyentes somos vistos como lo que somos. La Escritura afirma que nuestro Señor Jesucristo elaboró unos planes no para creyentes individuales, no para gente que quiera tener su fe y que a nadie más le interese, sino que el Señor se dio y elaboró unos planes para con la iglesia en su conjunto. Y elaboró un plan donde Cristo, como está escrito en el mismo Efesios, Cristo amó tanto a su iglesia
que se entregó a sí mismo por ella. De manera, hermanos, que hay una realidad y es una institución sobre la tierra llamada iglesia. Y los planes de Dios se van a realizar a través de esa institución. Y esto nos comunica que en esta época hay un marcado énfasis en un individualismo evangélico, llamémoslo así, donde se nos ha comunicado que lo más importante es nuestra relación íntima y personal con Dios. A usted le evangelizaron así, seguramente. Cuando, hermanos, debemos entender que esa no es la realidad más importante. En la Biblia hay un énfasis en que los creyentes, además de haber sido rescatados por el Señor, han sido incrustados a un organismo llamado iglesia. De manera que el Señor no ve y no concibe creyentes individuales viviendo su cristianismo individualmente, sino que Dios concibe a creyentes viviendo su cristianismo involucrados y dentro de la institución llamada iglesia. Tenga en cuenta eso. 2. La segunda cosa que debemos tener en cuenta es la centralidad de Cristo en los planes eternos. Y aunque lo veremos más detalladamente, de seguro, usted se va a dar cuenta que no importa el tipo de plan que Dios haya hecho desde antes de la fundación del mundo, todo viene a tener un centro en la persona de Cristo. En estos textos del versículo 3 al versículo 14, son más o menos 12 versículos, quiero que repasemos con nuestros ojos las siguientes expresiones. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿dónde? En Cristo Jesús. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿dónde? En Cristo, nuevamente. Versículo 4, según nos escogió en Él o en Cristo antes de la fundación del mundo. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, y aquí el amado está haciendo referencia a Cristo. 7, en quien, o sea, en el amado, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 12, en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Versículo 12, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el versículo 13, nos vamos a acoger a la traducción que de este texto hace la Biblia de las Américas. Dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que usted puede ver un énfasis aquí, que no importa en dónde usted se pare en el plan de Dios, si desde antes de los tiempos, en el tiempo o en la eternidad futura, Dios no ha querido desarrollar ninguno de sus planes para la iglesia fuera de Cristo, fuera de Cristo. ¿Está usted en Cristo? Eso significa que está dentro de los planes eternos y salvadores de Dios. ¿No está usted en Cristo? Eso significa que no está dentro de los planes salvadores de Dios. Esa es la importancia. Tercero,
Así como encontramos la singularidad de la iglesia en los propósitos eternos de Dios, también encontramos la centralidad de Cristo en los planes eternos de Dios. Como tercero, encontramos la primacía de la gracia en los designios eternos de Dios, o la supremacía de la gracia en los designios de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que Dios ha elaborado planes en Cristo para la iglesia, pero que todo aquello que Dios ha elaborado en Cristo para la iglesia, todo ha sido por gracia. Eso es otra forma de decir que nadie que esté hoy en Cristo, donde Dios está desarrollando sus planes salvadores, nadie merece estar allí, sino que Dios le ha involucrado a los creyentes en estos planes solo por gracia. Es decir, si Dios no hubiera querido desarrollar sus planes en gracia hacia la iglesia, usted no hubiera leído en estos versículos una serie de bendiciones con la que Dios rodea a la iglesia, sino una serie de maldiciones perpetuas, si Dios nos hubiera dado lo que nosotros merecemos. Y en los versículos 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Nota usted dos cosas? Riquezas de su gracia, dos, que hizo sobreabundar. No importa lo que vayamos a ver cuando empecemos a discernir cosa por cosa, de los versículos 3 al 14, todo lo que usted encuentra aquí, que Dios le dio a la iglesia, se lo dio, uno, en Cristo, y dos, se los dio por gracia. Y porque Él quiso derramar una superabundante gracia sobre nosotros. Nadie merece estar allí. Es a causa de la provisión abundante de la rica gracia divina que nosotros los salvos somos bendecidos. No olvide estas tres cosas. Hoy en primera medida vamos a mirar el llamado principal que nos hace la Escritura y luego vamos a mirar la razón de este llamado. Mire que es fácil el versículo 3. ¿Cuál es el llamado principal? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo que vamos a ver es la razón de este llamado, es decir, por qué nosotros deberíamos bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que hablemos de lo primero. El llamado principal. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes que el apóstol empiece a desglosar una serie de bendiciones o riquezas que la iglesia tiene en Cristo, antes de describirlas, antes de enseñarnos qué es lo que somos y tenemos en Cristo, antes de eso el apóstol eleva una voz de bendición al Señor y reconoce: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note usted que en este versículo la palabra bendición se usa de dos formas distintas. La primera, allí iniciando el versículo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y esta bendición sale de la criatura hacia Dios. Es la criatura la que está diciendo: bendito sea el Señor. Y la segunda manera es la que encontramos después de la coma, que nos bendijo. Y esta acción la hace Dios hacia nosotros. Y debemos entender, hermanos, que Dios no nos bendice de la misma manera que nosotros le bendecimos a Él. Ese es el punto.
Cuando la criatura bendice al Señor, lo que está haciendo es reconociendo algo que Él ha hecho a su favor. Pero cuando Dios bendice a la criatura, hermano, Él nos está beneficiando de algo que Él tiene y nos lo ha dado. No podemos pensar que nosotros bendecimos a Dios en la manera que nosotros le damos a Él un beneficio que Él no tiene. Y le decimos bendito el Señor y le aportamos algo a Él que Él no tiene. No. Cuando nosotros bendecimos a Dios, simplemente le estamos reconociendo algo que Él nos ha dado. Y cuando Él nos bendice, Él no nos está reconociendo nada a nosotros. Él nos está favoreciendo en un aspecto en nuestra vida. Bien, miremos cuál es la acción que nos señala la Biblia. La acción a manera como de canto, como de alabanza, es esta: bendito sea el Dios y Padre, bendito sea. La Escritura, hermanos, nos lleva a todos los creyentes a siempre bendecir al Señor, y mucho más cuando entendemos que nosotros estamos involucrados por gracia de Dios en sus planes salvíficos. Nosotros los creyentes no pudiéramos mirar con desprecio o con cierto aire de orgullo a los que se pierden, porque esencialmente hablando, el que se pierde y el creyente son del mismo material, por así decirlo. De manera que nosotros no nos bendecimos a nosotros mismos, sino que miramos o recogemos nuestras miradas al Señor. ¿Por qué? Porque este texto empezaría con una bendición a Dios. Mis hermanos, porque para nosotros, aún como creyentes, nos cuesta reconocer que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido como un don de Dios. ¿Por qué las doctrinas de la Reforma no son tan apetecidas ni populares en nuestro medio? Yo lo voy a decir por qué. Porque a usted se le enseñó que usted merece las bendiciones de Dios, que usted cooperó al menos con su decisión para venir a Cristo, que usted está en Cristo gracias a su esfuerzo. Y la Escritura dice, no, si has creído es por Cristo, es por Dios. Si tú has venido a Él es por gracia. Tú estás en Cristo por su poder. Dios no vio nada en ti para rescatarte. No eres más que miseria. Y cuando tú escuchas esas palabras, entonces tu propio corazón dice, no, un momento. Yo no soy tan así como usted está diciendo. Claro, yo pertenezco al rango de los pecadores, pero entre los pecadores hay pecadores más grandes. Y este tipo de razonamiento lo que hace es sepultar de nuestras bocas y de nuestro corazón la alabanza que solo a Dios se le debe dar. Así que Él nos va a hablar aquí de una serie de bendiciones que tiene la iglesia al estar en Cristo. Pero entonces el apóstol dice, bendito sea Dios. Él es el único bendito, porque si hay una razón por la que hoy estoy metido en los planes salvadores de Dios, es porque Él me vio en gracia en Cristo. Dice la Escritura, lo voy a citar solamente, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y hermano, y si por algo usted y yo deberíamos bendecir a Dios continuamente, darle toda bendición al Señor, es porque lo que usted es hoy en Cristo y tiene en Cristo, tiene una sola razón. Salmo 116, versículo 12 y 13. Salmo 116, 12 y 13. Dice la Escritura:
¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y la respuesta es: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Nota cómo responde la Biblia? ¿Qué pagaremos? ¿Qué pagaremos? ¿Con qué le pagaremos al Señor? Lo único que nos toca hacer, hermano, es tomar su beneficio e invocarle. No más. En esto, hermanos, no cumplimos ni la mínima parte de lo que debemos. Y pasamos la vida sepultando nuestra alabanza y nuestro reconocimiento de lo recibido de parte de Dios. Somos fríos y negligentes para bendecir a Dios. Sabe, hermanos, hay una deuda de gratitud que nosotros tenemos con Dios. Una deuda de reconocimiento. Tenemos una deuda de devoción diaria por lo que somos y tenemos en Cristo. La Escritura nos señala: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y también el Salmo 71:8 dice: sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. De manera, hermanos, que la primera palabra de Efesios 1:3 nos lleva la atención a centrarnos en una acción que no es frecuente entre los creyentes, y es bendecir al Señor por siempre, por lo que somos y tenemos en Cristo. No solamente este texto nos muestra cuál es la acción que el Señor desea, sino nos señala la fuente reconocida de nuestros beneficios, y se nos llama a bendecir ¿a quién? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, hermanos, que el apóstol Pablo, con estas palabras que él elevó al Señor, pero nos estaba ayudando también a hacerlo, nos llevó a pensar lo siguiente, hermanos: que los creyentes no tenemos nada que se pueda llamar bendición fuera del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí está un creyente rebuscando entre la basura del mundo, buscando bendiciones. Y por allí está, como reciclando en las basuras del mundo, elementos que él pueda considerar una bendición. Y el apóstol Pablo nos dice: no, por ahí no es el asunto. Debemos bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que nosotros consideremos una bendición, que entre paréntesis es todo, hermano, lo hemos tenido en última instancia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero ser reiterativo esta mañana. Los creyentes, estoy diciendo, y solo los creyentes pueden decir esto: que reciben las bendiciones de Dios mismo. Ya mirábamos en sermones pasados que Dios puede beneficiar a un no creyente, pero este no creyente no puede regocijarse en que Dios le esté bendiciendo. Esa palabra, bendición, es exclusiva de los hijos de Dios. No hay nada que los creyentes recibamos por otro medio que no sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que todos nuestros ojos se vuelven a Él en considerar que todo cuanto tenemos, llámese elección, regeneración, aceptación, justificación, redención, adopción, reconciliación, todo tiene un autor: Dios a través de Cristo. ¿Por qué no nos podemos sentir orgullosos de ser los bendecidos? Yo conozco que hay gente que se llama a sí misma los bendecidos, pero lo hacen como con un aire de superioridad, ¿no?
Somos los bendecidos de Dios. ¿Por qué no podemos enorgullecernos? Volvemos a otro punto. Porque todo lo que recibimos, lo hemos recibido por gracia, por pura gracia. ¿Sabe qué es gracia, hermano? Vea. Sí, y lo voy a explicar con un ejemplo. Si usted está en la cárcel, yo no le conozco a usted, pero usted está en la cárcel y yo voy y lo visito y le llevo alguito a usted para hacer soportable su vida en la cárcel. ¿Sabe? Eso es misericordia. Pero si usted me robó, mató a mi familia y me dejó en bancarrota, y yo aún así lo visito en la cárcel y lo saco a usted, eso es gracia. Así que no confundamos misericordia y gracia. Gracia es favorecer al peor de los miserables. Por eso no podemos enorgullecernos de ser bendecidos. ¿Sabe? De vez en cuando Dios nos deja ver las orillitas de la hoja, de nuestra hoja de vida antigua. Las orillitas, no más. Para que usted y yo no olvidemos que si hoy usted es bendecido por Dios, no lo fue por lo que usted es o tiene. No tiene que ver con usted. No tiene que ver con el tipo de persona que usted es, ni siquiera en el tipo de persona en que se ha convertido hoy. Por eso el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre. ¿A dónde recogeremos nuestros pensamientos todos los días? Hoy usted se despertó, pero no solamente se despertó viviendo, se despertó creyendo en Cristo. Hoy usted se despertó no solamente con alimento en su mesa, sino con deseos de venir al culto. Hoy usted se levantó con anhelos de tener comunión con Dios. Y la pregunta es: ¿por qué hoy otra vez, otro suministro más de la gracia divina? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Y no busque una razón en usted ni en cómo le fue esta semana. Así haya orado, que es nuestro deber. Si así haya obedecido, lo cual es nuestro deber. Aún con todo y esto, nosotros con el apóstol miramos al Señor y decimos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La fuente de nuestra felicidad no se encuentra amarrada aquí. La fuente de nuestra felicidad y satisfacción no es hoy estar vivos. La fuente de nuestra satisfacción no está en hoy haber visto nuestra familia, haber sido sustentados nuevamente. La fuente de nuestra satisfacción y felicidad está en que hoy nuevamente el Señor nos miró bendiciendo nuestra alma. De tal manera, hermano, que si todo lo demás alrededor se quiebra o falta, o Dios no la da gota a gota, no importa. Eso no afecta nuestra felicidad y satisfacción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿puede usted entenderse más bendecido que Dios mismo sea el que sin mediación le esté bendiciendo a usted? A Elías unos cuervos le trajeron el sustento, pero a usted nadie le está trayendo nada. Dios mismo se lo está dando a usted directamente todos los días. Y entonces decimos: bendito sea Dios por eso, que en gracia se ha acordado de mí, como yo soy en mi miseria. Dios ha querido hacer esto. De manera que andamos con un gozo inefable y glorioso, pero con humildad, hermanos, porque nadie aquí presente que haya creído en Cristo lo merece. Esta es, pues, hermano, el llamado que la Escritura nos hace. Y lo segundo, la razón de este llamado. ¿Por qué nosotros deberíamos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Este parece un título, ¿sabe? Porque después del versículo 4 nos va a describir a qué hace referencia con toda bendición espiritual. ¿Me hago entender? Después. Desde el 4 en adelante nos va a especificar punto a punto qué es toda bendición espiritual. Pero hoy, contentémonos con lo siguiente, que el Señor quiere que sepamos que los hijos de Dios, o a los hijos de Dios, se les ha dado toda bendición espiritual. ¿Cuánta fe necesitamos para creer eso? ¿No cree? De vez en cuando viene un sentido de desasosiego en nuestra vida, como de soledad, como de, ¿qué le digo yo? Como sentirnos abandonados por Dios o nos sentimos solos tal vez. ¿Y cuánta fe nos debería infundir su Santo Espíritu para que usted y yo entendamos que no hay bendición que Dios haya planeado para nosotros que ya no nos la haya dado desde antes de la fundación del mundo? Usted puede decir: Señor, ayuda mi incredulidad, porque no lo veo así. Pero hermanos, la Escritura nos dice, y miremos en primera medida el hecho mismo. Dice la Biblia, nos bendijo. Y aquí hay varias cosas que debemos mirar. Uno, que la acción la está realizando Dios mismo. Nadie nos ha bendecido en ese sentido, ni la iglesia, ni otro creyente, ni nosotros mismos, ni la situación actual. Nos bendijo, es Dios mismo bendiciéndonos. Pero aquí hay algo interesante. Nos bendijo, está en pasado, hermanos. Dios nos bendijo ya como creyentes. La bendición señalada aquí es un beneficio amplio como hijos de Dios. Él nos ha bendecido. Es más, la Escritura, como que en esta introducción no nos dice por sus bendiciones, sino por la bendición, como si todas se recogieran en una sola, y nos dijo, nos bendijo. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha bendecido, ha obrado a nuestro favor en nuestros mayores intereses. Es algo que ni siquiera usted y yo hacemos con nosotros mismos. Cuando planeamos el proyecto de vida, usted puede estar seguro que usted no planea de acuerdo a sus mayores intereses. Pero Dios sí, y nos bendijo con toda bendición espiritual. Es tan majestuoso esto, que la bendición aquí señalada es un hecho que Dios hizo en el pasado, antes que usted y yo viniéramos a este mundo, pero que tiene repercusiones eternas. Si usted ha estado involucrado en los planes eternos de Dios, mi hermano, el suministro de la bendición de Dios nunca caducará. Esto es increíble pensarlo. Que Dios nos haya visto en su gracia para bendecirnos y que esto nunca cambie para los hijos de Dios. Es un hecho glorioso, por supuesto. Esto quiere decir que no hay alguna bendición que Él hubiese querido darnos que ya no se haya desprendido de Él. No hay ninguna bendición con que Dios nos haya querido bendecir que ya no se haya desprendido de Él hacia nosotros. ¿Sabe qué es tal vez lo que falta? Que en el tiempo esas bendiciones sean aplicadas, en el tiempo. Pero ya de Dios salió esa bendición. Mire, es como esto, hermano. Si yo le digo a usted, ha sido usted beneficiado con una herencia
de un conde inglés, ¿usted qué haría? No, pues, ¿dónde queda? ¿Verdad? Bien, ¿cuál es su punto? Que el conde inglés ya lo benefició. Es suyo todo lo que él tiene, es suyo. Pero usted entonces tendrá que ir a sacar los papeles para salir del país. Usted tendrá que montarse en un avión, usted tendrá que ir y formalizar los papeles. ¿Me hago entender? Ahora, Dios dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que no hay nada que Él tenga que ya no le haya dado a la iglesia. Lo único que falta es que en el tiempo nosotros vayamos tomando posesión de cosa por cosa de la que Dios ya nos ha dado. Pero el plan, hermano, el plan no fallará. Él ya nos bendijo, hermanos. Él ya obró para nuestra bendición perpetua. Desde antes de todas las cosas. Un Dios que es bueno, dice la Biblia, le llama la Biblia más el Dios de toda gracia. Nos ha querido bendecir y derramó sus bendiciones ricas en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, ¿puede usted creer que Dios ya nos ha bendecido en Cristo? No importa cómo usted termine este mundo temporal. No importa. A usted no le cabe otra bendición de parte de Dios. No puede haber un justificado que se cuestione acerca de la bendición sobre él. Ni mucho menos debe haber algún creyente calificando las bendiciones de Dios solo por lo temporal. Cuidado, cuidado. Las puertas de los cielos se han abierto de par en par para beneficiar a los herederos de la salvación. Ese es pues el hecho. Segundo, la manera, es decir, cómo Dios nos bendijo. Dice la Biblia, nos bendijo. ¿Cómo? Dice la Biblia, con toda bendición espiritual. Aquí hay dos cosas que los creyentes debemos entender. Uno, la palabra toda, y segundo, la palabra espiritual. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Piense, hermano, que Dios es tan sabio que ha querido que nuestras bendiciones temporales solo sean una manera básica de recordarnos las realidades espirituales. Piense usted, hermano, si usted ha cumplido los años que tiene hasta hoy, ¿cuánto ha invertido Dios en su sustento físico? En dinero, ¿cuánto Dios habrá invertido en usted? Con todo y necesidades, y a veces con todo y lujos que no necesitamos, pero aún así Él se los ha permitido tener. ¿Usted cuánto le ha salido a Dios usted? Y entonces usted dice, pues debe tener Él un enorme banco de recursos para nosotros. Porque todos los días, acuérdeme o no de Dios, Él está allí con el sustento. Tanto, hermanos, tanto Él nos ha bendecido que usted y yo sentimos cuando las cosas se aprietan. O sea, usted no puede decirme aquí, no, yo toda la vida me he sentido apretado en el aspecto físico, porque si eso fuera lo normal para usted, entonces ¿por qué se queja si es su normalidad? Pero como son menos los días de enfermedad, menos los días de escasez, usted tiene que comprobar y conmigo que han sido más los días de abundancia y salud y bienestar y compañía. Y entonces no solamente haga esto, no solamente piense cada uno cuánto le hemos salido a Dios, económicamente hablando, sino que multiplíquelo por esto. Y entonces usted dirá, ¿cuánto recurso tiene Dios para bendecirnos temporalmente? Pero Dios ha querido mostrarnos eso solo para hacernos entender que la realidad espiritual es mayor que lo que nosotros podemos tener aquí. ¿Cuánto recurso debe tener para soportar a gente tan débil como nosotros en la fe, en su gracia, en su santidad?
De manera, hermanos, que cada cosa que en su sabiduría Dios miró, que nosotros necesitábamos para glorificarle, ya nos fue dada. Dice, toda bendición, toda bendición. Hay creyentes con un sentido de pérdida y van de aquí para allá buscando la bendición de Dios. Y entonces por allí dicen, en aquella iglesia está la bendición de Dios. Entonces se van corriendo allá. Y allá lo que le hacen es botarle 2 o 3 arroces. Y entonces ellos lo toman, por supuesto, pero ¿qué ocurre? Pues quedan con hambre. Dicen, no, la bendición está allá en aquella otra. Y entonces van corriendo y allá otra vez les vuelven a tirar 3 arroces. Y el creyente no ha pensado que independientemente su vida temporal, Dios ya lo bendijo con toda bendición. Ay, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, ¿no cree? Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, que no podemos ver eso. Pero la Biblia lo dice. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y además dice bendición espiritual. Lo que quiere decir, hermano, que particularmente usted debe calificar las bendiciones de Dios a nivel de lo espiritual. Entiéndalo eso, hermano. Entienda eso. La bendición de Dios, Él mismo, Dios mismo, no ha querido darla a través de cosas como salud, dinero y éxito. La Biblia es clara al decirnos dónde usted y yo deberíamos mirar para calificar si somos o no bendecidos por Dios. ¿Y dónde nos dice? Toda bendición espiritual. Espiritual. Si Dios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, eso es lo que ha ocurrido, hermanos. Y usted y yo debemos ejercitar la fe entendiendo este principio. Y por último, miremos la esfera, no solo la manera, con toda bendición espiritual, sino cuál es la esfera en la que Él nos ha bendecido, en los lugares celestiales en Cristo. Es difícil, hermanos, yo lo entiendo, que nosotros los creyentes califiquemos la bendición de Dios por lo temporal. Y entonces yo le pregunto, hermano, ¿Dios le ha bendecido esta semana? Usted inmediatamente piensa en la salud, en si tuvo dinero, si le fue bien a los hijos, en el estudio. Y el apóstol Pablo quiere que usted y yo levantemos la mirada un poco y entendamos que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en una esfera específica, en los lugares celestiales en Cristo, en los lugares o en las cosas celestiales. La palabra lugares no aparece en su original, puede ser como en las cosas celestiales en Cristo. Es decir, hermanos, hay una esfera oculta a los ojos físicos, donde la iglesia ha sido favorecida de forma incalculable. Usted no puede ni siquiera dimensionar, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Pero en esa esfera de lo espiritual, Dios ha querido bendecir la iglesia. Usted y yo no fuimos creados para permanecer aquí, de manera que Dios no nos va a colocar sus mayores bendiciones amarradas aquí. Dios no lo creó para eso. La Biblia nos llama a los creyentes peregrinos. Eso significa que aquí estamos de paso, hermano. Estamos de paso. Y su manera de hacérnoslo entender es que si Él dejara que nuestras mayores bendiciones surgieran de la tierra de este mundo, entonces nosotros nos aferraríamos mucho a este mundo. Pero el Señor dice, no es por aquí, ustedes aquí solo están de paso. Ustedes son peregrinos, visitantes. Ustedes han sido bendecidos en las cosas o en los lugares celestiales en Cristo.
Si hay una esfera en que corroboramos la bendición de Dios, es el ámbito al cual pertenecemos. Y nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Puede creerlo usted, hermano, que es ciudadano rico, con toda bendición espiritual? Usted, pero no aquí. En los lugares celestiales, en Cristo. Dios no se ha contentado con ponernos en este mundo y alimentarnos. Tenemos un llamado más alto y es ser participantes del reino de Dios. Y si ya estamos obligados a bendecirlo por su trato temporal con nosotros, mucho más deberíamos bendecirlo por la herencia espiritual que nos tocó, por ese conjunto de bendiciones que usted nunca verá perecer ni oxidar. Concluyamos con 3 cosas. La primera, hermano, ¿para qué Dios nos daría esta información? ¿Por qué Dios nos dice, hey, han sido bendecidos con toda bendición espiritual? ¿Por qué Dios haría eso? Si no es para que nosotros vivamos nuestra vida cristiana ricamente y no tan solo degustando lo que Dios nos ha dado. Hermano, usted y yo debemos, que Dios nos bendiga en el estudio de Efesios, a reconocer todas las bendiciones que Dios nos ha dado para que podamos sumergirnos en ella, para que podamos entenderlas, hundirnos, aprovechar toda riqueza que Dios nos ha dado. Y no que pasemos por esta vida, hermano, pasando el dedo índice y solo degustando un poquito de lo que Dios nos ha dado. No vale la pena, hermanos. No vale la pena cuando el Señor le ha dicho toda bendición espiritual. ¿Cómo debemos adiestrar nuestros sentidos espirituales? ¿No cree? Así como estamos entrenados estos ojos a reconocer la riqueza temporal, ¿verdad? O usted se encuentra un billetico de esos morados en el piso y dice, papel. No, su ojo ya está entrenado. Su ojo ya está entrenado a reconocer que hay papeles que usted puede votar, hay papeles que usted nunca votaría. Su ojo ya está entrenado a que una piedra se puede patear en la calle y hay unas piedras que usted nunca patearía. Ahora, ¿cómo debemos adiestrar nuestros sentidos espirituales, ¿sabe? No sea que Dios nos esté dando hoy una tremenda bendición que nosotros ni siquiera sepamos que es una gran y absoluta bendición sobre nosotros. Hermano, recuerde que el propósito de Dios es que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Segundo, ¿usted ha visto personas antojadas, hermano? Oh, mi hermano. Puede terminar de haber comido en la casa. Tal vez es su hijo, ¿no? Está lleno, ya no quiso comer más. Pero pasa por el lado de una chocolatina y a usted le incomoda, ¿sabe por qué? Porque usted dice, ve, parece que yo no le diera comida en la casa. ¿No? Son antojados. Yo tengo una mascota. Y la otra vez reflexionábamos con algunos hermanos que no importa el tipo de perro que usted tenga, no importa el pedigrí que tenga su perro, y le dé la comida más fina que usted le pueda dar a un perrito, ábrale la puerta y déjelo en el potrero y él va a buscar la basura y el mortecino. Son antojados, ¿no? Bien, hermanos, nosotros debemos, al reconocer cuál es la fuente de nuestras bendiciones espirituales, que es Dios,
hermanos, no nos antojemos de lo uno y lo otro que ofrece el mundo. ¿Cómo suspiramos, no, por los beneficios temporales? Hermano, Dios no quiere que usted pase por este mundo como peregrino antojado de todo lo que el mundo le ofrece. Y como suspirando, y Dios como diciéndonos, parece que yo no les diera de comer, parece que no tuvieran toda bendición espiritual, porque pasan por el lado de cualquier cosa que ofrece el mundo, y cómo suspiran, cómo anhelan. Ay, ¿quién hubiera dado quedarnos en Egipto, donde teníamos los puerros y las cebollas? ¿Quién nos hubiera dado un sepulcro en Egipto? Ay, y quejándonos y nos antojamos y nos antojamos. Y Dios ya nos ha bendecido. Hermano, caigamos bajo convicción de pecado al ser sorprendidos por Dios mismo rebuscando entre la basura del mundo una bendición o un motivo de gozo. Avergoncémonos cuando eso ocurra, como si Dios no nos hubiera dado más y mejor, siempre. Hermano, que seamos llevados a Cristo para buscar en Él todo lo que nos falta, y que no lo hagamos un día o dos, sino que toda nuestra vida la vivamos así. Por último, hermanos, ciertamente, en muchas ocasiones Dios va a permitir que las bendiciones temporales nos caigan gota a gota. Es verdad. Es verdad, sea cual sea. Pero hermanos, el hecho de usted entender que Dios le ha bendecido con toda bendición espiritual, le va a endulzar cualquier tipo de falencia o escasez que usted tenga. Dios nos dice esto, hermano, para que nuestro corazón no se desaliente y concluyamos así: Dios no me está bendiciendo a nivel de lo temporal, eso quiere decir que Dios no me está bendiciendo. No. Yo no sé por cuántas razones Dios va a permitir que el día de mañana, hoy o mañana, las bendiciones espirituales nos caigan gota a gota. Pero hermano, consuélese en ello. Endulce su escasez pensando esto: un Dios santo, amoroso, eterno, me ha mirado en gracia y me ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermanos, piense que todos los tesoros reunidos del mundo no son ni la milésima parte de lo que tenemos en Cristo. Bendiciones espirituales son suyas, son mías y son de la iglesia para siempre. Oremos, hermanos.